Leñador pobre encontró un tesoro en el tronco. Lo que hizo después dejó a todos impactados. Mateo Ramírez vivía cada día como una batalla contra la necesidad. Hacía 3 años que no podía pagar las mensualidades de la pequeña casa donde vivía con su esposa y su hija en las afueras de Celaya, en el interior de Guanajuato. El hacha bajó con fuerza contra el tronco del eucalipto que había derribado en la propiedad del hacendado don Pedro, pero algo extraño sucedió. En lugar del sonido seco de la madera partiéndose, escuchó un ruido metálico que lo hizo detenerse al instante. El tronco se había abierto de una forma extraña, revelando algo que lo dejó sin aliento. Dentro de la madera, como si hubiera estado guardado allí durante décadas, había un compartimiento lleno de monedas doradas, joyas que brillaban bajo los rayos del sol de la mañana y objetos que parecían valer una fortuna. Mateo miró a su alrededor rápidamente, asegurándose de que estaba solo. Solo su perra Tiznada, que siempre lo acompañaba al trabajo, estaba allí para presenciar aquel descubrimiento imposible. El corazón del hombre de 45 años se aceleró. No era alegría lo que sentía, sino un miedo profundo que se apoderó de su pecho. Mateo conocía la vida lo suficiente para saber que cosas así no ocurrían sin una razón, y su conciencia pesada no lo dejaba ni respirar bien frente a aquel tesoro. Sus manos temblaron al tocar una de las monedas. ¿Era real, pesada, antigua? Había coronas pequeñas, collares con piedras de colores, pulseras que parecían haber sido hechas por manos hábiles de mucho tiempo atrás. Todo aquello podía resolver todos sus problemas en pocos minutos, pero también podía crear otros mucho peores. Mateo cerró rápidamente el tronco, empujando las 2 partes de vuelta a su lugar. Guardó el hacha y llamó a Tiznada, que lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender que algo muy importante había ocurrido allí. El camino de regreso a casa nunca le había parecido tan largo. Guadalupe estaba en la cocina cuando él llegó, pero no era la misma mujer que había dejado por la mañana. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y en las manos sostenía una carta del banco que había estado tratando de esconderle durante semanas. «Mateo, tengo que hablar contigo», dijo ella con la voz entrecortada. «Llegó otra carta. Van a quitarnos la casa si no pagamos todo antes de que termine el mes. Son casi 100,000 pesos de retraso». El hombre se sentó a la mesa de la pequeña cocina y se pasó las manos por el cabello canoso. 100,000 pesos. Una cantidad que le llevaría años juntar con su trabajo de leñador, ganando solo cuando encontraba trabajo. Guadalupe siguió hablando, pero su voz parecía venir de muy lejos. «Tu hermano Ricardo llamó de nuevo hoy. Dijo que nos puede prestar el dinero, Mateo. Solo tienes que firmar unas cosas, unas garantías. Ya te dije que no quiero nada con mi hermano», respondió Mateo con firmeza, pero su voz delataba la desesperación que sentía. «Él nunca ha hecho nada sin querer algo a cambio, y tú sabes muy bien cómo me ha tratado siempre». Guadalupe se levantó de la silla con un movimiento brusco que derribó la taza de café que estaba en la mesa. «Entonces, ¿prefieres ver a nuestra hija viviendo en la calle?» Jimena ya dejó de estudiar para trabajar de empleada doméstica en casas ajenas, Mateo. Tiene solo 17 años. La mención de su hija fue como un puñetazo en el estómago. Jimena lo era todo para él, la chica inteligente que siempre soñó con ser maestra, pero que ahora limpiaba casas en la ciudad para ayudar con los gastos. Mateo sabía que estaba siendo demasiado orgulloso, pero también sabía que aceptar dinero de Ricardo sería como entregar su dignidad. «Voy a encontrar una solución», dijo levantándose de la mesa. Siempre la he encontrado». «¿Cuándo, Mateo? ¿Cuándo?», gritó Guadalupe, dejando explotar toda su frustración. «Hace 3 años que dices eso. 3 años que nuestra vida solo empeora». Mateo salió de casa sin responder. Tiznada la siguió en silencio, como siempre hacía cuando él necesitaba pensar. Caminaron por las calles de tierra de las afueras de Celaya, pasando por casas sencillas donde otras familias luchaban contra las mismas dificultades. Esa realidad lo acompañaba desde hacía tanto tiempo que ya formaba parte de quien era. Pero ahora había algo diferente. Escondido en aquel tronco estaba la solución a todos sus problemas,
y eso lo atormentaba más que la propia pobreza. Mateo había sido criado por su padre con valores estrictos sobre la honestidad y el trabajo duro. Lo que no es tuyo no debe estar en tus manos, decía siempre el viejo Juan Ramírez antes de partir de este mundo. Aquella noche, Mateo no pudo dormir. Escuchaba a Guadalupe llorar bajito a su lado, tratando de no hacer ruido para no preocuparlo aún más. Pero él estaba preocupado, y mucho. No solo por las deudas, sino por algo que ella no sabía que él sabía. Alrededor de las 2 de la mañana, se levantó con cuidado y se vistió con su ropa de trabajo. Tiznada ya estaba despierta, como si supiera que volverían a ese lugar. El camino hasta la propiedad del hacendado don Pedro era conocido, pero en la oscuridad parecía diferente, lleno de sombras que jugaban con su mente. Cuando llegó al lugar donde había encontrado el tesoro, su corazón casi se detuvo. Había huellas frescas en la tierra alrededor del tronco. Alguien más sabía de su descubrimiento. Mateo examinó las marcas en el suelo con cuidado, tratando de identificar el tamaño y el tipo de calzado. Eran botas grandes, probablemente de un hombre, y las huellas llevaban hacia la propiedad vecina. Tiznada gruñó bajito, alertando sobre algo que solo ella había percibido. Mateo miró a su alrededor y vio una sombra moviéndose entre los árboles. Su primer instinto fue correr, pero la curiosidad y el miedo a perder el tesoro lo hicieron quedarse. La sombra se detuvo y pudo distinguir la silueta de un hombre observándolo a lo lejos. «¿Quién está ahí?», gritó Mateo, pero no hubo respuesta. La sombra desapareció entre los árboles, dejando solo el sonido de los grillos y el viento en las hojas. Esperó unos minutos antes de acercarse al tronco. Para su sorpresa y alivio, el tesoro seguía ahí, intacto. Pero ahora estaba seguro de que alguien más conocía su secreto, y eso cambiaba todo. A la mañana siguiente, Mateo intentó actuar con normalidad, pero su mente estaba completamente dominada por el descubrimiento y la presencia misteriosa que había sentido durante la noche. Guadalupe notó que algo era diferente en él, pero atribuyó su comportamiento extraño al estrés de las deudas. Fue entonces cuando tocaron a la puerta. Afuera estaba Esteban Villalobos, el vecino que siempre había codiciado las pequeñas tierras de la familia Ramírez. Esteban era un hombre alto y flaco, con ojos pequeños y una sonrisa que nunca parecía sincera. Hacía años que hacía comentarios maliciosos sobre la situación financiera de los Ramírez, siempre insinuando que no merecían tener propiedades que no podían mantener. «Buenos días, vecino», dijo Esteban con esa sonrisa falsa. «¿Puedo pasar? Tengo una propuesta interesante para usted». Mateo dudó, pero Guadalupe ya estaba abriendo la puerta. «Claro, don Esteban. Pase. ¿Acepta un café?» «Acepto, sí». Esteban entró como si fuera dueño de la casa, observando cada rincón con ojos calculadores. «¿Sabe, Mateo? He pensado mucho en ustedes últimamente. Sé que las cosas no están fáciles». «Todo el mundo por aquí lo sabe», respondió Mateo secamente. «Sí, sí, pero lo que no todo el mundo sabe es que existen oportunidades para personas listas. Personas que saben reconocer la suerte cuando llama a la puerta». Guadalupe sirvió el café, prestando atención a la conversación. Había algo en la forma en que Esteban hablaba que la ponía incómoda, pero la esperanza de una solución para sus problemas era más fuerte que su desconfianza. «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó ella. Esteban sonrió y tomó un sorbo de café antes de responder. «Bueno, ustedes saben que tengo algunos contactos en la ciudad, gente con dinero. Y esa gente a veces necesita socios locales, personas de confianza». «¿Socios para qué?», preguntó Mateo, sintiendo que no le gustaría la respuesta. «Para negocios pequeños. Nada complicado. A veces aparece alguna oportunidad de ganancia fácil, ¿entiendes? Cosas que pueden caerle en el regazo a personas honestas. Y cuando eso pasa, es mejor tener amigos que sepan cómo manejar la situación». Mateo sintió un escalofrío en la espalda. Había algo en la forma en que Esteban enfatizó las palabras «ganancia fácil» y «cosas que pueden caerle en el regazo», que le hizo estar seguro de que su vecino sabía del tesoro. «No sé de qué estás hablando, Esteban». «Ah, pero vas a saberlo, vecino. Vas a saberlo».
Esteban terminó el café y se levantó. Cuando lo sepas, acuérdate de que primero ofrecí mi ayuda, porque no siempre la gente sabe cómo lidiar con descubrimientos inesperados. Después de que Esteban se fue, Mateo quedó aún más perturbado. Guadalupe encontró extraña la conversación, pero no tanto como su esposo, que ahora estaba seguro de que lo estaban observando y poniendo a prueba. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El día transcurrió lentamente. Mateo intentó trabajar, pero su mente estaba dividida entre el miedo a perder el tesoro y el miedo a usarlo. Cuando regresó a casa al atardecer, encontró a Jimena llegando de la ciudad. Su hija parecía más abatida de lo normal, y cuando se quitó el abrigo, él vio marcas moradas en sus brazos. «Ximena, ¿qué pasó?», preguntó Guadalupe, corriendo a examinar las marcas. La muchacha de 17 años intentó esconder los brazos, pero ya era tarde. «No fue nada, mamá. Solo me tropecé en la casa de doña Beatriz». «Eso no son marcas de una caída», dijo Mateo con una voz baja y peligrosa que hizo temblar a Jimena. «Por favor, papá, no hagas escándalo. Necesito ese trabajo». «¿Qué escándalo? Cuéntame qué pasó». Jimena comenzó a llorar, y toda la verdad salió entre sollozos. Su patrón, un comerciante de la ciudad llamado Rodrigo, había intentado tocarla de forma inapropiada. Cuando ella se negó, él la lastimó y la despidió, diciendo que las muchachas pobres como ella no podían elegir. Mateo sintió una rabia que hacía mucho no sentía. Quiso salir en ese momento e ir tras ese hombre, pero sabía que eso solo traería más problemas para su familia. Guadalupe abrazó a su hija, tratando de consolarla, pero él podía ver la desesperación en sus ojos. Ahora ni siquiera tenían el pequeño salario de Jimena. Esa noche, después de que todos durmieron, Mateo volvió al lugar del tesoro. Esta vez llevó una pequeña linterna y examinó todo con más cuidado. Las huellas todavía estaban allí, pero ahora había algo más: ramitas rotas que formaban un sendero hacia la casa de Esteban. Mateo siguió el sendero en la oscuridad, con Tiznada a su lado. La perra estaba más alerta de lo normal, como si sintiera el peligro que se cernía sobre ellos. Cuando se acercaron a la propiedad de Esteban, vieron luces encendidas en la cocina y voces que salían de la casa. Escondido detrás de un árbol, Mateo logró escuchar parte de la conversación. Esteban estaba hablando con alguien sobre asegurarse de que el vecino entendiera la situación y sobre gente de la ciudad que paga bien por información. También había menciones a presión financiera y momento perfecto. Una de las voces no la reconoció, pero la otra era familiar. Era Ricardo Ramírez, su hermano. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su propio hermano estaba tramando algo contra él, probablemente relacionado con las ofertas de préstamo que le venía haciendo. Mateo es terco, pero la situación de la familia está crítica, escuchó decir a Ricardo. Con la muchacha sin trabajo ahora, no va a tener otra opción. ¿Y si descubre lo que sabemos?, preguntó Esteban. Entonces tenemos que actuar rápido. La gente del pueblo ya está interesada en sus tierras. Si acepta el préstamo, me va a deber a mí también. Y cuando no pueda pagar... Mateo no necesitó oír el resto. Entendió que había una conspiración para quedarse con sus tierras y que de alguna forma el tesoro estaba ligado a todo eso. Regresó a casa con el corazón pesado, sabiendo que no podía confiar ni siquiera en su propio hermano. A la mañana siguiente, Guadalupe amaneció con fiebre alta. El estrés de las últimas semanas había cobrado su precio y apenas podía levantarse de la cama. Jimena la estaba cuidando cuando Mateo despertó, pero él podía ver que su hija también estaba sufriendo emocionalmente después de lo que había pasado en la casa de la patrona. «Papá, mamá necesita medicinas, pero no tenemos dinero», dijo Jimena, secándose las lágrimas. «Y no sé dónde conseguir trabajo ahora». Mateo miró a las dos mujeres que más amaba en el mundo y sintió que estaba fallando como esposo y padre. El tesoro estaba ahí,
a pocos kilómetros de distancia, pero usarlo significaba renunciar a los valores que su padre le había enseñado. Fue entonces cuando volvieron a tocar la puerta. Esta vez era Ricardo Ramírez, su hermano mayor, un hombre bien vestido que siempre había tenido más éxito en los negocios. Ricardo tenía una tienda de materiales de construcción en la ciudad y siempre se aseguraba de mostrar su superioridad financiera cuando visitaba a la familia. «Mateo, supe que Guadalupe está enferma», dijo Ricardo, entrando sin ser invitado, «y que Jimena perdió el empleo. Las noticias vuelan rápido por aquí. Vine a hacer una última oferta, hermano. Sé que tienes orgullo, pero a veces el orgullo puede ser un lujo que no podemos permitirnos». Ricardo sacó un sobre del bolsillo. «Aquí tienes un cheque, suficiente para pagar todas tus deudas y que todavía sobre un poco». Mateo miró el sobre, pero no lo tomó. «¿Y a cambio?» «Solo una garantía. Firmas la escritura de la casa como garantía. Si no puedes pagarme en 2 años, se queda conmigo, pero estoy seguro de que lo lograrás. Y si no lo logro, ¿te quedas con nuestra casa?» «Mateo, sé realista. De todas formas van a perder la casa. Al menos así ganan tiempo». Jimena estaba escuchando la conversación desde la cocina y se acercó. «Papá, tal vez...» «No», dijo Mateo firmemente. «No vamos a aceptar». Ricardo suspiró dramáticamente. «Está bien, hermano, pero cuando estén en la calle no vengan a pedirme ayuda otra vez». Guardó el sobre y se dirigió a la puerta. «Ah, y una última cosa. Supe que has estado trabajando en la propiedad del hacendado don Pedro. Ten cuidado por allá. Dicen que hay gente metiéndose donde no debe». Después de que Ricardo se fue, Mateo tuvo la certeza de que había una conexión entre la conspiración que había escuchado la noche anterior y las ofertas de ayuda. Su hermano no estaba tratando de ayudarlo, estaba tratando de quedarse con sus tierras. Guadalupe empeoró durante el día. La fiebre había subido y empezó a delirar. Jimena le suplicó a Mateo que al menos comprara los medicamentos básicos, pero ni siquiera tenían dinero para eso. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Regresó al lugar del tesoro por tercera vez, pero ahora con un propósito diferente. No iba a tomar todo, solo algunas monedas para comprar las medicinas de su esposa. Sería un préstamo, se dijo a sí mismo. Lo pagaría cuando descubriera de dónde había venido ese tesoro. Pero cuando llegó, el tronco había sido violado. Alguien había roto parte de la madera con una herramienta y había removido las cosas que estaban dentro. Su corazón se aceleró al ver que parte del tesoro había desaparecido. No todo, pero algunos puñados de monedas y algunas joyas pequeñas ya no estaban. Tiznada gruñó y señaló hacia una dirección. Mateo siguió la mirada de la perra y vio huellas frescas y marcas de herramientas en el suelo. También había un pedazo de tela azul enganchado en una rama cercana, como si alguien hubiera salido corriendo y rasgado la ropa. Mateo conocía esa tela. Era del tipo de camisa de trabajo que Esteban siempre usaba. La rabia que sintió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo por el robo, sino por toda la situación en la que había puesto a su familia. Esteban había robado parte del tesoro mientras él luchaba con su conciencia, tratando de hacer lo correcto. Tomó algunas de las monedas que aún quedaban y corrió hacia la ciudad. Encontró una casa de empeño que le dio lo suficiente para comprar los medicamentos de Guadalupe y todavía le sobró un poco. Pero cuando llegó a casa, encontró más problemas esperándolo. Jimena estaba llorando en el porche. «Papá, don Esteban pasó por aquí. Dijo que usted sabe de lo que está hablando y que mañana van a hablar de negocios. Dejó esto». Era una nota escrita a mano. «Mateo, sé que entendiste la situación. Mañana a las 8 de la noche, en el lugar que sabes, ven solo y resolvamos esto como hombres». Mateo arrugó el papel con rabia. Ahora sabía que tendría que enfrentar a Esteban, pero no tenía idea de cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Qué sabía él sobre el tesoro? ¿Cómo lo había descubierto? Y más importante, ¿qué quería a cambio del silencio? Guadalupe mejoró con los medicamentos, pero todavía estaba débil. Cuando preguntó de dónde había salido el dinero para comprarlos, Mateo mintió, diciendo que había conseguido un adelanto de un trabajo.
La mentira lo incomodó profundamente, pero era mejor que explicar lo del tesoro. Esa noche no durmió otra vez. Se quedó pensando en todas las posibilidades y en cómo había llegado a esa situación. Siempre había tratado de ser un hombre honesto, trabajador, que hacía lo correcto. Pero ahora sentía que la vida estaba conspirando en su contra. A la mañana siguiente, decidió buscar a alguien que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba pasando. Recordó al profesor Ignacio, un historiador jubilado que vivía en la ciudad y que conocía bien la historia de la región. Si alguien podía explicar el origen de ese tesoro, sería él. El profesor Ignacio vivía en una casa sencilla en el centro de Celaya, llena de libros y documentos antiguos. Era un hombre de 70 años, pelo cano y ojos bondadosos, que siempre se había interesado por las historias locales. Cuando Mateo llegó, fue recibido con cordialidad. «Mateo Ramírez, hace tiempo que no te veo, muchacho. ¿Cómo están Guadalupe y la pequeña Ximena?» «Están bien, profesor. De hecho, vine porque necesito información sobre algo que encontré». «¿Encontraste? ¿Qué tipo de cosa?» Mateo dudó un momento, pero decidió contar la verdad. Describió el descubrimiento del tesoro en el tronco, las monedas antiguas, las joyas, los objetos que parecían tener valor histórico. El profesor escuchó todo con atención creciente, haciendo preguntas específicas sobre los detalles. «Mateo, podrías estar describiendo algo de lo que se habla por aquí desde hace décadas», dijo el profesor, levantándose para tomar algunos libros antiguos. «Hay una leyenda en la región sobre un comerciante español que vivía aquí a finales del siglo XIX. Joaquín Villalobos». «¿Villalobos? ¿Como Esteban Villalobos?» «Exacto. Esteban es bisnieto suyo. Joaquín era un comerciante muy rico que hacía negocios entre Guanajuato y Ciudad de México. Cuando comenzaron los conflictos políticos de la época, tuvo miedo de perder sus riquezas y empezó a esconderlas en lugares inusuales». El profesor abrió un libro y mostró una ilustración antigua. «Mira aquí». Joaquín tenía la costumbre de excavar troncos de árboles grandes y esconder sus riquezas dentro. Luego plantaba otros árboles alrededor para camuflar el lugar. Mateo sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque ahora sabía el origen del tesoro, pero preocupación porque si Esteban era descendiente del dueño original, técnicamente tenía derechos sobre esa riqueza. «Profesor, ¿y si todavía existen descendientes? ¿Ese tesoro no les pertenecería a ellos?» «Bueno, eso es complicado. Joaquín Villalobos tuvo varios hijos, pero la familia se dispersó con los años. Esteban es solo uno de los muchos descendientes, y aún así, después de tanto tiempo, sería difícil probar derechos legales sobre algo encontrado de esta forma. ¿Pero existe algún documento, algo que compruebe el origen?» El profesor pensó un momento antes de responder. En realidad, sí existe algo. Joaquín Villalobos dejó un testamento muy detallado, registrado en la notaría pública de la ciudad. En ese testamento menciona varios tesoros escondidos e incluso da algunas pistas sobre los lugares. Pero el documento nunca fue descifrado por completo. ¿Ese testamento todavía existe? Claro, está en los archivos históricos de la notaría. Puedo ayudarte a acceder a él si quieres. Mateo salió de la casa del profesor con más información, pero también con más dudas. Si el tesoro realmente pertenecía a la familia Villalobos, usar ese dinero sería un robo. Pero si Joaquín había dejado pistas para que fuera encontrado, tal vez su intención era que alguien lo descubriera. Cuando llegó a casa, encontró a Ximena esperándolo con malas noticias. «Papá, vino un hombre aquí. Dijo que era del banco. Trajo unos papeles para que la señora los firme. Dijo que si no firman hasta mañana, van a empezar el proceso de ejecución de la hipoteca». Mateo tomó los documentos y vio que eran reales. El banco estaba empezando el proceso para quitarles la casa. Ahora tenía menos de 24 horas para tomar una decisión sobre el tesoro. Guadalupe todavía estaba débil, pero ya podía levantarse. Cuando supo de los papeles del banco, entró en pánico de nuevo. «Mateo, no podemos esperar más. Tenemos que aceptar la ayuda de Ricardo. No vamos a aceptar su ayuda.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dormir en la calle? Voy a resolver esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a resolver? Llevas años diciendo eso y nuestra situación solo empeora. La discusión se intensificó y Jimena trató de intervenir, pero terminó siendo incluida en la pelea. Fue entonces cuando Mateo estalló y gritó algo de lo que se arrepintió de inmediato. Dije que lo voy a resolver. Confíen en mí. ¿Confiar? Gritó Guadalupe de vuelta. ¿Confiar en qué, Mateo? Ni siquiera puedes comprarme medicina sin mentir sobre de dónde sacaste el dinero. La acusación tomó a Mateo por sorpresa. ¿Cómo había descubierto ella que había mentido? Guadalupe vio su expresión de sorpresa y entendió que había acertado. ¿Creíste que no me iba a dar cuenta? Llevamos 20 años casados, Mateo. Sé cuando estás mintiendo. ¿De dónde salió el dinero para las medicinas? Mateo miró a su esposa y a su hija y supo que había llegado la hora de contar la verdad, o al menos parte de ella. Se sentó a la mesa de la cocina y respiró hondo antes de hablar. Encontré algo mientras trabajaba, algo valioso. ¿Qué tipo de cosa? Un tesoro, escondido en el tronco de un árbol. Guadalupe y Jimena lo miraron como si se hubiera vuelto loco. ¿Un tesoro?, repitió Guadalupe lentamente. ¿Monedas de oro, joyas, cosas antiguas? Muy antiguas. ¿Y por qué no nos dijiste antes? Porque no sé si puedo usarlo. No sé si está bien. Que no sabes si está bien. Guadalupe alzó la voz de nuevo. Mateo, nuestra hija fue humillada. Nos van a quitar la casa. Yo me enfermé de tanto estrés y tú estás preocupado por si está bien usar el dinero que encontraste. Puede pertenecerle a alguien. ¿A quién? ¿Desde cuándo estaba enterrado? No sé. Tal vez más de 100 años. Jimena, que había estado en silencio escuchando la conversación, al fin habló. Papá, si lleva más de 100 años enterrado, ya no es de nadie. Es nuestro ahora. No es así como funciona, hija. Entonces, ¿cómo funciona?, preguntó Guadalupe. ¿Vas a dejar que nuestra familia pase necesidad por un tesoro que quizás ni tenga dueño? La conversación fue interrumpida por golpes en la puerta. Mateo miró el reloj y vio que eran casi las 8 de la noche. Era Esteban, llegando al encuentro que había acordado. «Escuchen», dijo Mateo rápidamente a su esposa e hija. «No hablen de esto con nadie. Nada. Voy a resolver esta situación primero». Abrió la puerta y se encontró con Esteban, que traía una sonrisa aún más falsa de lo normal. «Mateo, mi amigo, ¿listo para nuestra conversación? Vamos a hablar aquí mismo». No, es mejor que vayamos al lugar. Tengo algunas cosas que mostrarte. Mateo dudó, pero sabía que no tenía opción. Les dijo a Guadalupe y Jimena que volvería pronto y siguió a Esteban en la oscuridad. Tiznada quiso acompañarlo, pero él le dijo que se quedara en casa protegiendo a la familia. El camino hasta el lugar del tesoro se hizo en silencio. Esteban llevaba una linterna y parecía conocer bien el terreno. Cuando llegaron al tronco, Mateo vio que había alguien más esperándolos. Era Ricardo, su hermano. «Mateo, qué bueno que viniste», dijo Ricardo, como si fuera un encuentro casual. «¿Qué haces aquí?» «Esteban me contó sobre tu descubrimiento y vine a ayudar a resolver la situación». Mateo sintió que había caído en una trampa. «¿Qué situación?» Esteban encendió la linterna e iluminó el tronco violentado. «La situación es simple, vecino. Este tesoro pertenece a mi familia desde hace generaciones. Mi bisabuelo escondió estas riquezas aquí cuando murió. Encontraste algo que es mío por derecho. Y robaste una parte. Tomé lo que era mío. Y ahora quiero el resto. Pero estoy dispuesto a hacer un trato», intervino Ricardo. «Sabemos que necesitas dinero. ¿Qué tal si dividimos todo en 3 partes iguales? Te quedas con tu parte, Esteban con la suya y yo con la mía». «¿A cambio de qué?», preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. «Firmas la transferencia de tus tierras a mi nombre, como garantía. Si logras pagar tu deuda en 2 años, recuperas las tierras. Si no, se quedan conmigo». «¿Y si no acepto?». Esteban sonrió con malicia. «Entonces lo pierdes todo, el tesoro, las tierras y la casa, porque voy a la ciudad a contarles a todos que robaste riquezas de mi familia. Y Ricardo retirará la oferta de préstamo».
Mateo se dio cuenta de que había sido completamente manipulado. Probablemente Esteban sabía de la existencia del tesoro desde hacía mucho tiempo y estaba esperando que alguien lo encontrara. Ricardo se había aprovechado de la difícil situación financiera para presionar por una venta disfrazada de las tierras. «Necesito tiempo para pensarlo». «No hay tiempo», dijo Ricardo. «Mañana el banco ejecuta la hipoteca. Es ahora o nunca». Mateo miró a los dos hombres que lo extorsionaban y sintió una rabia profunda. Pero también se dio cuenta de que quizás había una tercera opción que ellos no habían considerado. «Está bien, voy a aceptar el trato». Esteban y Ricardo sonrieron, pensando que habían ganado. Pero Mateo tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras Esteban y Ricardo preparaban los papeles para la división del tesoro y la transferencia de las tierras, Mateo volvió a la notaría pública de la ciudad con el profesor Ignacio. Juntos examinaron el testamento de Joaquín Villalobos. El documento era fascinante. Joaquín realmente había escondido varios tesoros, pero había dejado instrucciones muy específicas sobre cómo debían ser encontrados y utilizados. Según el testamento, cualquier persona que encontrara uno de los tesoros de manera honesta podía quedarse con él, siempre que usara parte de la riqueza para ayudar a otras personas necesitadas de la comunidad. Más importante aún, el testamento mencionaba que si algún descendiente intentaba tomar posesión de los tesoros mediante fuerza o chantaje, perdería automáticamente cualquier derecho sobre ellos. «Mateo», dijo el profesor, «según este documento, usted tiene todo el derecho de quedarse con el tesoro». Y Esteban, al intentar chantajearlo, perdió cualquier derecho que pudiera tener. «Pero, ¿cómo puedo probar que él intentó chantajearme? Necesitamos testigos o alguna evidencia». Mateo pensó por un momento y entonces tuvo una idea. «Profesor, ¿podría prestarme una grabadora pequeña?» Esa noche, Mateo regresó al encuentro con Esteban y Ricardo con la grabadora escondida en el bolsillo. Fingió estar nervioso y dispuesto a aceptar cualquier trato que ellos propusieran. «Entonces, Mateo, ¿decidiste aceptar nuestra propuesta?», preguntó Ricardo. «Acepto, pero quiero que me expliquen bien cómo va a funcionar esto. Quiero estar seguro de que no me van a engañar». Esteban y Ricardo, confiados en la victoria, explicaron detalladamente cómo planeaban quedarse con el tesoro y las tierras de Mateo. Hablaron sobre el chantaje, sobre cómo lo habían planeado todo, e incluso mencionaron a otras personas del pueblo que estaban involucradas en el esquema para especular con tierras de la región. Cuando Mateo tuvo suficiente grabado, dijo que necesitaba ir a buscar los documentos a su casa. Esteban y Ricardo aceptaron esperar, pensando que de todas formas no tenía escapatoria. A la mañana siguiente, Mateo regresó a la notaría pública con la grabación. El profesor Ignacio escuchó todo y confirmó que aquello era suficiente evidencia para demostrar que Esteban había perdido sus derechos sobre el tesoro, de acuerdo con el testamento de su bisabuelo. Pero había otro problema. Aunque tenía el derecho legal sobre el tesoro, Mateo todavía se sentía moralmente obligado a hacer algo más amplio con esa riqueza. Fue entonces cuando tuvo una idea que cambiaría no solo su vida, sino la vida de varias personas en la comunidad. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa tarde, Mateo hizo algo inesperado. En lugar de ir a enfrentar a Esteban y Ricardo, fue a buscar a la familia más pobre de la región. Doña Esperanza, una viuda de 68 años, que criaba sola a 2 nietos huérfanos en una casa que apenas tenía techo. Doña Esperanza lo recibió con sorpresa. Era una mujer pequeña y delgada, con cabello canoso siempre recogido en un moño apretado y manos callosas de tanto trabajar. Incluso en la pobreza, mantenía la casa limpia y los nietos siempre alimentados, aunque fuera solo con arroz y frijoles. «Don Mateo, ¿qué milagro es este? ¿Qué lo trae por aquí?» «Doña Esperanza, vine a hacerle una propuesta». «¿Propuesta? ¿Qué tipo de propuesta?» Mateo respiró hondo antes de hablar.
Había pensado mucho en aquello y decidido que era la única forma de hacer las paces con su conciencia. ¿Conoce la historia del comerciante Joaquín Villalobos? Claro, todos por aquí la conocen. ¿Por qué? Encontré uno de los tesoros que él escondió, y según su testamento, quien lo encuentre puede quedárselo siempre que ayude a otras personas de la comunidad. Doña Esperanza lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Tesoro? ¿Qué historia es esa, Mateo? Es verdad, y quiero que usted sea mi socia. Vamos a usar ese dinero para crear un fondo de ayuda para las familias más necesitadas de la región. Usted lo administra todo, porque confío en su honestidad. Mateo, ¿hablas en serio? Completamente en serio. Doña Esperanza comenzó a llorar. Durante años había luchado para mantener a sus nietos, aceptando trabajos pesados que su cuerpo ya no soportaba. La propuesta de Mateo parecía un sueño imposible. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué no usas el dinero para tu propia familia? Voy a usar una parte para mi familia, sí, pero el resto se usará como Joaquín quería, para ayudar a la comunidad. Mateo le explicó a doña Esperanza sobre el testamento, sobre el chantaje de Esteban y Ricardo y sobre su decisión de hacer las cosas de la manera correcta. La anciana escuchó todo con atención creciente, haciendo preguntas perspicaces que demostraban su experiencia de vida. ¿Y si esos hombres intentan estorbarnos? Por eso necesito su ayuda, señora. No esperarán que forme una sociedad con alguien. Y doña Esperanza tiene el respeto de todos aquí. Es cierto, nadie puede hablar mal de mi honestidad. Exacto. Si usted está conmigo, no podrán decir que estoy haciendo algo malo. Doña Esperanza pensó largo rato antes de responder. Está bien, Mateo, acepto ser su socia, pero con una condición. ¿Cuál? Antes de ayudar a los demás, resolvamos el problema de su familia. No tiene sentido ayudar a los vecinos si su propia casa se está cayendo. Esa noche, doña Esperanza acompañó a Mateo a ver el tesoro. Cuando vio las monedas de oro, las joyas y los objetos antiguos, no pudo contener la emoción. Dios mío, es real de verdad. Es real, y ahora es nuestro. Nuestro, repitió ella, como si la palabra tuviera un sabor nuevo. Hace tanto tiempo que no tengo nada que sea mío. Juntos, retiraron con cuidado todo el tesoro del tronco y lo llevaron a un lugar seguro. La casa de doña Esperanza, que aunque era sencilla, tenía un sótano donde podrían esconderlo todo temporalmente. Al día siguiente, Mateo no apareció en la cita acordada con Esteban y Ricardo. En cambio, los dos hombres fueron a buscarlo y lo encontraron en la casa de doña Esperanza, junto con el profesor Ignacio y algunas personas más respetadas de la comunidad. «Mateo, ¿qué significa esto?», preguntó Ricardo visiblemente irritado. «Significa que perdieron la oportunidad de hacer un trato honesto». «¿Cómo así?». Mateo mostró una copia del testamento de Joaquín Villalobos y explicó la cláusula que quitaba los derechos a los descendientes que intentaran tomar los tesoros mediante fuerza o chantaje. Luego puso la grabadora sobre la mesa y reprodujo la conversación de la noche anterior. Los rostros de Esteban y Ricardo cambiaron por completo al escuchar sus propias voces confesando el plan de chantaje. «Eso no prueba nada», intentó argumentar Esteban. «No se puede grabar a alguien sin autorización». «En realidad», intervino el profesor Ignacio, «según la ley mexicana es legal grabar una conversación en la que uno participa, especialmente cuando es para probar un delito, y el chantaje es un delito». Ricardo se dio cuenta de que habían perdido por completo. «Está bien, Mateo. Ganaste esta vez, pero aún tienes las deudas con el banco». «Ya no». «¿Cómo así?». «Pagué todo ayer». Era cierto. Mateo y doña Esperanza habían ido al banco por la mañana y saldaron todas las deudas de la familia Ramírez. También abrieron una cuenta conjunta donde depositaron el resto del dinero, después de vender algunas de las monedas de oro, en una casa de empeño especializada en la capital. Esteban y Ricardo salieron de la casa de doña Esperanza humillados y derrotados. Pero Mateo sabía que aún podían causar problemas. Así que tomó una decisión inteligente. Registró en la notaría pública la sociedad con doña Esperanza y el destino del tesoro según el testamento de Joaquín Villalobos.
Con los documentos legales en orden, nadie más podría cuestionarlos. En las semanas siguientes, la vida en la comunidad comenzó a cambiar notablemente. El fondo administrado por doña Esperanza empezó a ayudar a familias en dificultades, siempre con criterios claros y transparentes. No era asistencialismo, sino ayuda para que las personas pudieran rehacerse. Jimena volvió a estudiar, pero ahora con la tranquilidad de quien no necesita preocuparse por dinero para comida y vivienda. Más que eso, había encontrado un propósito. Decidió estudiar Derecho para ayudar a otras familias que pasaran por situaciones similares a la suya. Guadalupe, completamente recuperada de la enfermedad, abrió una pequeña panadería en la comunidad. Con la inversión inicial del tesoro, pudo comprar equipo nuevo y contratar a 2 vecinas que también estaban necesitadas de trabajo. La panadería se convirtió en un punto de encuentro de la comunidad, donde la gente se reunía para platicar y ayudarse mutuamente. Mateo siguió trabajando como leñador, pero ahora de forma selectiva. Escogía solo trabajos que le dieran satisfacción y empezó a dedicar más tiempo a ayudar a doña Esperanza en la administración del fondo comunitario. Descubrió que tenía talento para identificar familias que realmente necesitaban ayuda y para crear planes que las ayudaran a volverse independientes. El profesor Ignacio se convirtió en consultor del proyecto, ayudando con la documentación y con investigaciones sobre otros posibles tesoros en la región. Descubrieron que Joaquín Villalobos había escondido al menos otros 3 tesoros, todos con pistas dejadas en su testamento. La búsqueda de los otros tesoros se volvió una actividad comunitaria. En lugar de que cada persona buscara por su cuenta, crearon grupos organizados que seguían las pistas juntos. Cuando encontraran algo, se dividiría entre todos según los mismos principios del primer tesoro. 6 meses después del descubrimiento inicial, la comunidad se había transformado por completo. El fondo administrado por doña Esperanza había ayudado a 15 familias a salir de la pobreza extrema, creando empleos, ofreciendo capacitación profesional y otorgando microcréditos para pequeños negocios. Esteban Villalobos terminó vendiendo sus tierras y mudándose a otra ciudad. Ya no podía vivir en la comunidad después de que todos se enteraron de sus intentos de chantaje. Ricardo Ramírez se mantuvo alejado de la familia Ramírez, pero al menos dejó de hacer ofertas sospechosas. Un día, doña Esperanza buscó a Mateo con una propuesta inesperada. «Mateo, tengo una idea». «La escucho, doña Esperanza. ¿Qué tal si expandimos nuestro proyecto? ¿Llevar esta idea a otras comunidades?» «¿Cómo así?» «Bueno, no solo aquí hay familias pasando dificultades, y no solo aquí hay personas honestas que necesitan una oportunidad. La idea de doña Esperanza era ambiciosa pero simple: usar parte de los recursos que aún tenían para crear una red de fondos comunitarios en otras ciudades de la región. Cada fondo sería administrado por personas locales de confianza, siguiendo los mismos principios de transparencia y enfoque en la independencia de las familias beneficiadas. «Doña Esperanza, eso sería maravilloso, pero es mucho trabajo». «Sí lo es, pero mira lo que logramos hacer aquí en pocos meses. Imagina lo que podríamos hacer con más tiempo y más personas involucradas». Mateo habló con Guadalupe y Jimena sobre la propuesta. Ambas apoyaron completamente la idea, siempre y cuando él no se sobrecargara con responsabilidades que pudieran afectar su salud o su tiempo con la familia. La primera expansión ocurrió en la ciudad vecina, donde había una comunidad rural en situación similar a la de Celaya. Mateo y doña Esperanza visitaron el lugar varias veces, hablaron con líderes locales y encontraron una familia dispuesta a administrar un fondo local. El modelo funcionó. En pocos meses, la segunda comunidad ya mostraba señales de mejora, con familias logrando resolver problemas que durante años parecían imposibles de superar. Pero el éxito también trajo nuevos desafíos. Comenzaron a aparecer personas interesadas en aprovecharse del proyecto para ganar dinero fácil. Hubo intentos de fraude, personas que inventaban necesidades que no existían, e incluso algunos políticos locales
que querían usar el proyecto para su promoción personal. Doña Esperanza y Mateo tuvieron que desarrollar criterios aún más estrictos para la selección de familias beneficiadas y para la elección de administradores locales. Crearon un sistema de auditoría interna y externa que garantizaba que el dinero se usara correctamente. El profesor Ignacio sugirió que documentaran toda la experiencia en un libro que pudiera ser usado como guía por otras comunidades interesadas en crear proyectos similares. La idea fue aprobada por todos, y Jimena se ofreció para ayudar con la redacción, como parte de sus prácticas del curso de Derecho. 2 años después del descubrimiento del primer tesoro, la vida de Mateo había cambiado por completo. No solo financieramente, sino principalmente en términos de propósito y realización personal. Él había descubierto que su verdadera vocación no era solo cortar árboles, sino ayudar a las personas a construir sus propias soluciones para los problemas. Guadalupe se había convertido en una empresaria exitosa en la región. Su panadería había crecido y ahora abastecía productos a varios pueblos vecinos. Más importante aún, había contratado a 12 personas de la comunidad, todas entrenadas por ella misma y todas ganando salarios justos. Jimena estaba en el último año de la Facultad de Derecho y ya había conseguido prácticas en el despacho de abogados más respetado de la región. Su proyecto de titulación era sobre Derecho Comunitario y Desarrollo Social Sostenible, basado en la experiencia de su propia familia. Doña Esperanza se había convertido en una referencia regional en gestión de proyectos sociales. Recibía invitaciones para dar conferencias en otras ciudades e incluso en capitales estatales, pero nunca aceptaba nada que la obligara a alejarse por mucho tiempo de su comunidad, que seguía siendo su prioridad. Lo más impresionante era cómo el descubrimiento del tesoro había transformado no solo a las familias directamente beneficiadas, sino toda la mentalidad de la comunidad. Las personas habían aprendido a trabajar juntas, a confiar unas en otras y a creer que era posible cambiar sus condiciones de vida mediante el esfuerzo conjunto y la honestidad. La historia de la transformación de la comunidad había llegado hasta periódicos de la capital e incluso una cadena de televisión había hecho un reportaje sobre el proyecto. Esto trajo aún más visibilidad, pero también más responsabilidad. Mateo y Doña Esperanza recibieron propuestas de ONG nacionales e incluso internacionales que querían invertir en el proyecto. Algunas ofertas eran tentadoras, con cantidades que multiplicarían por 10 los recursos disponibles. Pero después de mucha discusión, decidieron mantener el proyecto a escala regional, con crecimiento controlado y enfoque en la calidad en lugar de la cantidad. Mateo, dijo Doña Esperanza en una de las reuniones de planificación, ¿recuerdas cuando viniste a mi casa aquel día y hablaste de ser socios? Lo recuerdo como si fuera ayer. Pensé que te habías vuelto loco, una vieja pobre como yo, socia de un tesoro. ¿Y ahora? Ahora sé que no solo estabas hablando del tesoro, estabas hablando de algo mucho más grande. Era verdad. El tesoro de monedas y joyas había sido solo el comienzo. El verdadero tesoro había sido descubrir el potencial de la comunidad cuando las personas trabajan juntas con objetivos comunes y valores sólidos. 3 años después del descubrimiento, ocurrió algo que nadie esperaba. Durante las excavaciones para la construcción de una nueva escuela comunitaria, encontraron otro de los tesoros mencionados en el testamento de Joaquín Villalobos. Este era aún más grande que el primero, con monedas raras que valían una fortuna significativa. Pero ahora la situación era completamente diferente. En lugar de un descubrimiento solitario que generó conflictos, fue un descubrimiento comunitario que generó celebración. Todos sabían exactamente cómo se utilizarían esos recursos, para ampliar aún más los proyectos de desarrollo de la región. El segundo descubrimiento permitió construir no solo la escuela, sino también un centro de salud comunitario, una biblioteca y talleres de formación profesional. La comunidad que 3 años antes luchaba contra la pobreza, ahora se convertía en un modelo de desarrollo sostenible para toda la región. Mateo,
Ahora con 48 años, se había convertido en un líder respetado no solo en su comunidad, sino en toda la región. Recibía invitaciones para participar en consejos municipales e incluso estatales sobre desarrollo social, pero siempre mantenía los pies en la tierra, recordando que todo había comenzado con una elección simple: hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Guadalupe había expandido sus negocios más allá de la panadería. Ahora coordinaba una cooperativa de pequeños productores rurales que vendía productos orgánicos a toda la región. La cooperativa empleaba a más de 50 personas y se había convertido en un modelo de economía solidaria. Jimena se había graduado en Derecho y abierto un despacho especializado en Derecho Comunitario y Desarrollo Social. Su primer caso había sido ayudar a una comunidad vecina a crear su propio fondo de desarrollo, basado en el modelo creado por su padre y Doña Esperanza. Doña Esperanza, ya con 71 años, continuaba activa y determinada. Se había convertido en una consultora solicitada por proyectos sociales de todo el país, pero nunca cobraba por sus servicios. Mi pago, decía siempre, es ver familias saliendo de la pobreza con dignidad. El profesor Ignacio había finalizado el libro sobre la experiencia de la comunidad. El libro había sido publicado por una editorial universitaria y se estaba usando como material de estudio en cursos de trabajo social y desarrollo comunitario en varias universidades del país. Tiznada, la perra que había acompañado a Mateo en el descubrimiento del primer tesoro, todavía estaba viva y saludable. Se había convertido en una especie de mascota del proyecto, siempre presente en las reuniones comunitarias y conocida cariñosamente como la socia de cuatro patas. Pero quizás la transformación más importante había sido en la mentalidad de las personas. La comunidad había aprendido que la pobreza no era una condena permanente, sino un problema que podía resolverse con trabajo conjunto, planificación inteligente y principalmente confianza mutua. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar el like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. 5 años después del primer descubrimiento, la comunidad recibió una visita especial. Una delegación de investigadores de una universidad estadounidense había llegado para estudiar el modelo de desarrollo creado allí. Querían entender cómo un hallazgo casual se había transformado en un proyecto de transformación social sostenible. Mateo recibió a los investigadores con la misma sencillez de siempre. Les mostró la comunidad, les presentó a las familias beneficiadas y les explicó los principios que guiaban todo el trabajo. Señor Mateo, preguntó la coordinadora de la delegación, ¿cuál fue el factor más importante para el éxito de este proyecto? La honestidad, respondió sin dudar. Todo comenzó con una decisión de ser honesto, incluso cuando habría sido más fácil no serlo. ¿Puede explicarlo mejor? Cuando encontré el tesoro, mi primera reacción fue tratar de entender de dónde venía y a quién pertenecía. Mucha gente dijo que era una tontería mía, que debía haberlo agarrado todo y fingido que no sabía nada. Pero si lo hubiera hecho, quizás habría resuelto mis problemas, pero no habría creado nada duradero. La investigadora anotaba todo cuidadosamente. ¿Y qué más? La alianza. Solo. Nunca habría logrado hacer todo esto. Doña Esperanza trajo la experiencia y la credibilidad que yo no tenía. El profesor Ignacio trajo el conocimiento histórico y legal. Mi familia trajo el apoyo emocional. Cada persona contribuyó con algo único. Y los desafíos. ¿Cómo manejaron los intentos de sabotaje y los conflictos internos? Con transparencia total. Desde el primer día, todo lo que hacemos está documentado y disponible para que cualquier persona de la comunidad lo consulte. No tenemos secretos porque no tenemos de qué avergonzarnos. La conversación duró horas, y los investigadores quedaron impresionados no solo con los resultados del proyecto, sino con la simplicidad de los principios que lo sustentaban. Cuando se fueron, llevaron mucho más que datos para la investigación. Llevaron inspiración para crear proyectos similares en otras partes del mundo. Unos meses después,
Mateo recibió una llamada inesperada. Era un reportero de una gran cadena de televisión nacional que quería hacer un documental sobre la historia de la comunidad. Don Mateo, nuestra cadena quisiera contar su historia a todo México. Podemos hacer un documental de 1 hora sobre cómo comenzó todo y cómo está hoy. Mateo discutió la propuesta con doña Esperanza, Guadalupe, Jimena y otros líderes de la comunidad. Todos estuvieron de acuerdo en que podría ser positivo, siempre y cuando el documental fuera fiel a la realidad y no creara una imagen romántica que no correspondiera a los desafíos reales que habían enfrentado. El documental se grabó a lo largo de 3 meses. El equipo de televisión siguió el día a día de la comunidad, entrevistó a decenas de personas y registró tanto los éxitos como las dificultades del proyecto. Cuando el documental se emitió, un viernes por la noche en horario estelar, causó un impacto inesperado. Millones de mexicanos vieron la historia de cómo un descubrimiento casual se había transformado en un modelo de transformación social. En los días siguientes al documental, Mateo y doña Esperanza recibieron cientos de llamadas y correos electrónicos de personas de todo el país interesadas en crear proyectos similares en sus comunidades. Había alcaldes que querían implementar el modelo en sus ciudades, empresarios ofreciendo inversiones e incluso políticos proponiendo convertir la experiencia en política pública nacional. Doña Esperanza, dijo Mateo, creo que hemos creado un problema más grande de lo que esperábamos. ¿Por qué? No tenemos estructura para atender toda esta demanda, y hay mucha gente que quiere aprovecharse de nuestra experiencia para ganar dinero o votos. Entonces, hagamos como siempre hemos hecho, despacio y con criterio. Crearon una fundación oficial para sistematizar y replicar el modelo de desarrollo comunitario. La fundación ofrecía capacitación gratuita para líderes comunitarios, pero solo para grupos que demostraran un compromiso real con los principios de transparencia y sostenibilidad. Jimena, que ya se había graduado en Derecho, asumió la coordinación jurídica de la fundación. Su primer desafío fue crear estatutos que garantizaran que la fundación nunca se desviara de sus objetivos originales, incluso con el crecimiento y la visibilidad nacional. Guadalupe continuó enfocada en sus negocios locales, pero comenzó a ofrecer consultoría para cooperativas de otras regiones interesadas en desarrollarse de forma sostenible. El profesor Ignacio escribió un segundo libro, esta vez centrado en los aspectos prácticos de la replicación del modelo en diferentes contextos socioeconómicos y geográficos. Doña Esperanza, incluso con toda la visibilidad nacional, continuó viviendo en la misma casa sencilla de siempre y manteniendo su rutina de cuidar personalmente a cada familia beneficiada por los proyectos locales. La historia se había extendido tanto que llegó hasta otros países. Mateo recibió invitaciones para participar en conferencias internacionales sobre desarrollo comunitario en países como Argentina, Colombia e incluso en Europa. En una de esas conferencias, realizada en Bogotá, Mateo conoció a líderes comunitarios de varias partes del mundo que enfrentaban desafíos similares a los que él había enfrentado años antes. El intercambio de experiencias fue enriquecedor y generó alianzas que duraron años. Pero quizás el momento más conmovedor fue cuando Mateo regresó al lugar donde había encontrado el primer tesoro. El tronco se había preservado como un hito histórico, y a su alrededor se había creado un pequeño jardín conmemorativo. «Tiznada», le dijo a la perra que lo acompañaba. «¿Te acuerdas de aquel día?» Tiznada, ahora más vieja y con el pelo canoso, movió la cola como si entendiera perfectamente de qué estaba hablando. ¿Quién iba a decir que un descubrimiento iba a cambiar tantas cosas, verdad? Sentado junto al tronco que había cambiado su vida, Mateo reflexionó sobre todo el camino recorrido. El descubrimiento del tesoro había sido importante, pero no era lo que realmente importaba. Lo que importaba era la elección que había hecho en ese momento, usar el descubrimiento para construir algo más grande que él mismo. Ahora, 7 años después, había más de 30 comunidades en diferentes estados mexicanos implementando variaciones del modelo creado en Celaya. Miles de familias habían salido de la pobreza extrema,
cientos de pequeños negocios se habían creado y una nueva mentalidad sobre desarrollo comunitario se estaba extendiendo por el país. Mateo se había convertido en un ejemplo nacional de cómo una persona común puede generar transformaciones extraordinarias cuando se guía por valores sólidos y disposición para trabajar en equipo. Pero él mismo nunca perdió la humildad ni olvidó de dónde venía. El secreto, siempre decía a quien le preguntaba, no está en encontrar tesoros enterrados. El secreto está en reconocer los tesoros que ya existen en las personas a nuestro alrededor. Guadalupe, que se había convertido en su compañera, no solo en la vida personal sino también en el trabajo comunitario, siempre completaba. Y tener el valor de tomar las decisiones correctas, incluso cuando son las más difíciles. Jimena, ahora una abogada respetada a nivel nacional en el campo del derecho social, agregaba su perspectiva. Y nunca olvidar que el desarrollo real solo ocurre cuando toda la comunidad crece junta. Doña Esperanza, que se había convertido en una especie de abuela de toda la comunidad, siempre terminaba las conversaciones con su filosofía de vida. El dinero se acaba, las construcciones caen, pero lo que enseñamos unos a otros dura para siempre. El descubrimiento del tesoro realmente había cambiado todo, pero no de la forma que cualquiera podría imaginar al principio. No había sido el oro lo que transformó sus vidas, sino la decisión de usarlo con sabiduría y generosidad. 10 años después del descubrimiento inicial, Mateo tenía 55 años y se había convertido en un hombre respetado y realizado. Su familia era unida y próspera, su comunidad se había transformado en un ejemplo nacional y había encontrado un propósito que daba sentido a cada día de su vida. Pero la historia aún no había terminado. Joaquín Villalobos, el comerciante español que había escondido los tesoros, había mencionado en su testamento que había un último escondite, más grande que todos los demás. Las pistas para encontrarlo eran más complejas y exigían no solo conocimiento histórico, sino también una comprensión profunda de los valores que él defendía. El profesor Ignacio había pasado años estudiando esas pistas finales. En su entendimiento, el último tesoro solo se revelaría cuando la comunidad estuviera lista para recibirlo, demostrando que realmente había asimilado los principios de honestidad, cooperación y generosidad que Joaquín consideraba esenciales. «Mateo», dijo el profesor una tarde de domingo, «creo que ha llegado la hora». «¿La hora de qué, profesor?» «De buscar el último tesoro». Las pistas llevaban a una región montañosa, a unos kilómetros de la ciudad, donde había una antigua hacienda que había pertenecido a Joaquín Villalobos. La propiedad estaba abandonada desde hacía décadas, pero aún conservaba algunas construcciones originales del siglo XIX. Esta vez, la búsqueda no fue solitaria. Toda la comunidad participó, transformando la búsqueda en una actividad colectiva que fortaleció aún más los lazos entre las personas. Familias enteras participaban los fines de semana, y los niños habían convertido la búsqueda en un gran juego educativo. Fueron necesarios 6 meses de excavaciones cuidadosas para encontrar el último escondite. Cuando finalmente lo descubrieron, debajo de lo que un día había sido la capilla de la hacienda, todos quedaron impresionados con lo que encontraron. No era solo oro y joyas. Joaquín Villalobos había escondido también documentos históricos, mapas antiguos, libros raros e incluso semillas de plantas que ya no existían en la región. Era como si hubiera preservado un pedazo completo de la historia local para las generaciones futuras. Pero el descubrimiento más emocionante fue una carta, fechada en 1889, dirigida a las personas buenas que encuentren este último tesoro. En la carta, Joaquín Villalobos explicaba su filosofía de vida y su esperanza de que sus riquezas fueran encontradas por personas que las usarían para construir una sociedad más justa. «Si ustedes están leyendo esta carta», decía el texto, «es porque han demostrado ser dignos no solo del oro, sino de la responsabilidad que éste representa. Usen estas riquezas no para volverse ricos, sino para enriquecer los corazones de todos a su alrededor.
La carta continuaba con instrucciones detalladas sobre cómo Joaquín Villalobos imaginaba que sus riquezas debían ser utilizadas, siempre en beneficio de la comunidad, siempre con transparencia, siempre con el objetivo de enseñar a las personas a ayudarse mutuamente. «Es increíble», dijo doña Esperanza cuando terminaron de leer la carta. «Es como si hubiera previsto exactamente lo que haríamos, o como si nosotros hubiéramos seguido instintivamente el camino que él esperaba», respondió Mateo. El último tesoro era significativamente mayor que los anteriores. Su valor permitiría expandir los proyectos a cientos de comunidades en todo el país, creando una verdadera red nacional de desarrollo comunitario basado en principios sólidos. Pero junto con las oportunidades vinieron también responsabilidades aún mayores. Ahora no se trataba de ayudar a algunas decenas de familias, sino potencialmente a miles. El desafío era mantener la calidad y los principios originales, incluso con una escala de operación mucho mayor. Mateo, doña Esperanza, Guadalupe, Jimena y el profesor Ignacio pasaron meses planeando cómo utilizar responsablemente aquel último tesoro. Consultaron especialistas, visitaron proyectos similares en otros países y conversaron con cientos de líderes comunitarios. La decisión final fue crear un Instituto Nacional de Desarrollo Comunitario, con sede en Celaya, pero actuando en todo el país. El instituto ofrecería capacitación, recursos financieros y acompañamiento técnico para comunidades interesadas en implementar modelos de desarrollo sostenible. Jimena asumió la presidencia del instituto. Guadalupe quedó responsable del área de desarrollo económico, doña Esperanza coordinó el área social y Mateo se convirtió en el director de expansión y alianzas. El profesor Ignacio creó un centro de investigación vinculado al instituto, dedicado a estudiar y perfeccionar continuamente los métodos de desarrollo comunitario. 15 años después del descubrimiento del primer tesoro, el modelo creado en Celaya estaba presente en más de 300 comunidades mexicanas y había inspirado proyectos similares en otros países de América Latina. Mateo se había convertido en una referencia internacional en desarrollo comunitario, pero nunca perdió sus raíces. Seguía viviendo en la misma ciudad, en la misma casa, ahora reformada y ampliada, y manteniendo los mismos valores que lo habían guiado desde el principio. «Papá», dijo Jimena en una conversación familiar una tarde de sábado, «¿tienes idea del impacto que generó tu decisión al principio?» «Nuestra decisión», corrigió Mateo. «Nada de esto habría sido posible si cada uno no hubiera hecho su parte». «Es cierto, pero la elección inicial fue tuya. Cuando decidiste buscar el origen del tesoro en lugar de simplemente usarlo, cambiaste el rumbo de todo. Sabes, hija, a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera hecho algo diferente aquel día. ¿Y a qué conclusión llegas? Que probablemente habría resuelto nuestros problemas inmediatos, pero no habría descubierto de lo que éramos realmente capaces. El dinero se habría acabado, pero los problemas habrían vuelto. Y nunca habría conocido a personas increíbles como doña Esperanza. Guadalupe, que estaba preparando la comida en la cocina, gritó desde allá, y nunca habría visto a su hija convertirse en la abogada brillante que es hoy. Y tampoco la habría visto a usted convertirse en la empresaria exitosa que siempre tuvo potencial para ser, le respondió Mateo a gritos. Doña Esperanza, que estaba visitando a la familia como hacía todos los sábados, se rió de la conversación. Se están olvidando de lo más importante. Nunca habríamos demostrado que una comunidad pobre puede transformarse en una comunidad próspera sin perder su alma. Era cierto. La comunidad había crecido económicamente, pero había mantenido sus características esenciales: solidaridad, transparencia, respeto mutuo y preocupación por el bienestar colectivo. Los niños que habían crecido viendo funcionar los proyectos ahora se estaban convirtiendo en jóvenes adultos con una mentalidad completamente diferente sobre la cooperación y el desarrollo social.
Muchos de ellos estaban estudiando en universidades, pero con la intención de regresar para contribuir con su comunidad. El círculo virtuoso se estaba perpetuando de manera natural. Tiznada se había ido algunos años antes, pero Mateo había adoptado otro perro que también se llamaba Tiznada. Era como si la presencia canina fuera una constante necesaria en su vida, recordándole siempre la simplicidad y lealtad que debían guiar sus decisiones. La nueva Tiznada lo acompañaba en las visitas a las comunidades aliadas, haciéndose conocida en cientos de ciudades como la mascota del desarrollo comunitario. El instituto creado con el último tesoro se había convertido en una referencia nacional e internacional. Recibía visitantes de decenas de países y había formado alianzas con universidades y organizaciones de todo el mundo. Pero lo más importante era que había mantenido su carácter esencial: ser una organización al servicio de las comunidades, y no al revés. 20 años después del descubrimiento que lo cambió todo, Mateo tenía 65 años y se había convertido en un hombre sabio y respetado. Su historia se contaba en escuelas, universidades y conferencias como ejemplo de cómo las decisiones éticas individuales pueden generar transformaciones colectivas extraordinarias. Jimena, ahora con 37 años, se había casado con un abogado que compartía sus valores y tenían 2 hijos pequeños que crecían escuchando las historias sobre el abuelo, que había encontrado un tesoro y decidido compartirlo con todos. Guadalupe se había convertido en una de las empresarias sociales más respetadas del país, conocida por conciliar el éxito económico con la responsabilidad social de manera ejemplar. Doña Esperanza, con 81 años, seguía activa y lúcida, siendo consultada constantemente por jóvenes líderes que buscaban orientación sobre cómo dirigir proyectos comunitarios. El profesor Ignacio había publicado 3 libros más sobre desarrollo comunitario y se había convertido en profesor emérito de una universidad federal, dedicando sus últimos años de carrera a formar nuevos investigadores en el área. La comunidad original se había transformado en un pequeño pueblo próspero, pero que mantenía todas las características que lo hacían especial. Todos se conocían, nadie pasaba necesidad, y las decisiones importantes se tomaban colectivamente. El lugar donde se había encontrado el primer tesoro se había convertido en un punto turístico nacional. Miles de personas visitaban anualmente el memorial construido allí, no para ver el lugar donde había oro enterrado, sino para inspirarse en la historia de transformación que había comenzado allí. En una de esas visitas, una reportera le preguntó a Mateo cuál había sido el momento más importante de toda la historia. «No fue cuando encontré el tesoro», respondió. «Fue cuando decidí buscar a Doña Esperanza para proponerle sociedad. Ese fue el momento en que entendí que el verdadero tesoro no estaba enterrado en el suelo, sino que estaba en las personas a nuestro alrededor». Y si pudiera dar un consejo a alguien que está pasando por dificultades financieras graves, ¿cuál sería? Que no se rinda de tomar las decisiones correctas incluso cuando parecen no valer la pena a corto plazo, y que busque socios que compartan sus valores, porque solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer milagros. La entrevista se transmitió a nivel nacional y se volvió viral en las redes sociales. Millones de mexicanos vieron el testimonio de Mateo, y muchos se inspiraron para crear proyectos similares en sus propias comunidades. El instituto había documentado que más de 500 comunidades en todo el país habían implementado alguna versión del modelo creado en Celaya. Más de 100,000 familias habían salido de la pobreza extrema y miles de jóvenes habían tenido acceso a educación y oportunidades que no existían antes. Pero más allá de los números impresionantes, lo que realmente importaba era que había una nueva mentalidad extendiéndose por el país. La idea de que la pobreza puede superarse a través del trabajo conjunto, la honestidad y la solidaridad. Fin de la historia. Ahora cuéntame qué te pareció la historia de Mateo y su familia. ¿Crees que tomó la decisión correcta al dividir el tesoro con la comunidad? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta
y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.